hablaremos de unos amores de Luis XV. Atención, ubiquémonos en el 5 de septiembre de 1725. Ni antes ni después. El rey Luis XV, el bien amado, se ha casado con la polaquita María Leszczyńska, hija del viejo Stanislao Leszczyński, que había sido rey de Polonia, pero que destronado por una serie de intrigas, vivía en Francia con una mano atrás y otra adelante. Durante 3 meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la polaquita María, vivieron en Fontainebleau en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches a los apartamentos de la reina y allí pasaba escandalosas madrugadas que llenaban de admiración a las damas de honor y a los pajes que espiaban detrás de los tapices. Algunas muchachas parece que trataban de seducir a Luis XV, pero este soberano que amaba mucho a su esposa en aquella época se mostraba indiferente. Esta frialdad, imagínense, no tardó en molestar a toda la corte, porque era inconcebible que un rey de Francia no tuviese amantes. Algunos se esforzaban en empujar al rey Luis hacia ciertas muchachas que tenían ojos con pupila viciosa. ¿Cómo me gustan las pupilas viciosas? Lindo colegio. Pero estas empresas, digo, el empujar al rey para que se llevara por delante algunas minas, estas empresas fracasaban regularmente, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis XV lo miraba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Y hay que decir que también María, la polaquita, estaba muy enamorada de su marido, así que aquello era una maravilla. En la corte, digo yo, mirando escena, había 2 personajes que eran de temer. Me refiero al duque de Borbón, que era primer ministro, y a la amante del duque de Borbón, la señora de Prie. Como Luis y María, el rey y la reina, eran muy jóvenes, aquellos 2 personajes, el de Borbón y Madame de Prie, dominaban Francia. El primer ministro siempre ha tenido en Francia mucha influencia, especialmente cuando los reyes eran jóvenes, ¿no? Y a veces cuando los reyes, además de jóvenes, eran perezosos, como en el caso de Luis XIII. Famoso era, yéndonos a Luis XIII, el cardenal Richelieu. El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Traficaban con el trigo, hacían disminuir el valor legal de la moneda para favorecer a Londres. Los ingleses le pagaban 40.000 libras esterlinas para que él asumiera políticas que favorecieran la economía inglesa y no la francesa. Es decir, en aquellos tiempos ya había prácticas que después hemos conocido muy bien los argentinos. El duque de Borbón era bisnieto del gran conde, el príncipe conde, ¿no? Era también desagradable de aspecto. Era tuerto, un poco jorobado y malvado, sin que esta última virtud tenga que ver con su aspecto, ¿no? Porque se puede ser malvado y sin embargo bien parecido, aunque bien parecido al chancho de ellos. En diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el verano al Palacio de Versalles, ¿no? Y allí la señora de Prie aprovechó la ocasión para tener a María, la polaquita, bajo su poder. Quería servirse de la reina para aumentar todavía más su influencia en el reino y para permitir a su amante, el ya citado duque de Borbón, traficar con mayores beneficios. Dice que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. En la Île-de-France, ahí en la región vecina a París, ¿no? El verano había sido lluvioso, el trigo escaseaba, y en lugar de hacerlo venir de otras regiones, me refiero al trigo, ¿no? El duque y su amante enviaban los granos a Inglaterra. Había hambre en París, y cuando las panaderías estaban vacías y el precio del trigo se triplicó, ellos, el duque y su amante, lanzaron al mercado el trigo que tenían guardado y se ganaron 9 millones de libras. ¡Atorrantes! ¡Sin vergüenza! Me enojé. Sí, no, está bien. No voy a poder seguir con el programa, continúa esta indignación. Bueno. La reina, mientras tanto, sin conocer estas intrigas, le brindaba a este par de sinvergüenzas todo su apoyo.
Pero vivía en la corte otro personaje, también ambicioso, que conocía las estratagemas del ministro y su amante. Y se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal había sido maestro del rey, preceptor del rey. Fleury era un hombre inteligente, íntegro, dotado de un gran sentido político, no era un libertino, tenía costumbres muy austeras, tan austeras que tenía una sola amante. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado el cardenal Fleury con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado eran los juegos de naipe. Se pasaba enseñándole al futuro rey toda clase de escolazos y cientos de trucos de magia en el manejo de las cartas. Dicen las crónicas, tomando un mazo de cartas, demostraba a veces a su alumno que era posible, en un abrir y cerrar de ojos, hacer desaparecer al rey. Era una clase política, si usted quiere, también. De vez en cuando parece que Fleury le enseñaba a Luis XV un poco de religión y otro poquito de ortografía, pero un poquito nomás. Y el caso es que el joven soberano creció con una ignorancia impoluta. Algunas cosas las ignoraba, otras no las sabía, y había algunas que ni siquiera sospechaba. En la primavera de 1725, el duque de Borbón y su amada, o sea, el ministro y esta Madame de Pré, decidieron desembarazarse de Fleury porque les molestaba. Y se les parecía que al tener un tipo así en la corte, corrían peligro. Le habían dicho, fueron con el cuento a la reina María, la polaquita, comentar al rey acerca de los vicios del cardenal. Le habían dicho que el cardenal era muy vicioso y le habían pedido a María que se lo comentara al rey. Pero Fleury interceptó a la reina y con argumentos convincentes le contó acerca del tráfico de trigo y todas las demás canalladas que habían cometido. La reina le hizo caso a Fleury y decidió no acercarse nunca más al círculo del duque de Borbón. Por consejo del cardenal, pronto toda la corte comenzó a mirar mal aquella parte. Finalmente, el primer ministro y su amante cayeron en desgracia. El rey, impulsado por Fleury, desterró a los dos a Normandía y la señora de Pré se suicidó al año siguiente. Tenía 29 años, era poco. Muy bien, el cardenal Fleury quedó como primer ministro prácticamente. No se le otorgó el título, pero manejaba a su amigo Luis XV a su antojo. Y el rey no tenía nada que hacer, porque Fleury se encargaba de todos los asuntos de gobierno. Le resulta de aquella inactividad burocrática, digamos, como no tenía nada que hacer, sucedieron los siguientes hechos. Tuvo con María mellizas en 1727, una hija en 1728, el Delfín en 1729, el duque de Anjou en 1730, Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733. Bueno, ya sé. Denle algo que hacer rápido. Como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María. Hasta que un día, en una cena el rey levantó la copa y gritó, «Bebo a la salud de la desconocida», y señaló a una. La desconocida era una joven dulce y encantadora que tenía aspecto, dice el cronista, aspecto sensual y tobillos prometedores. ¿De qué manera puede prometer un tobillo? No lo dice, ¿no? Es cosa que no sé, pero a poco que uno se ponga a pensar, puede conjeturar que el tobillo promete pantorrillas, y las pantorrillas rodillas, y las rodillas muslos, y así, si uno lleva las promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometían aquellos tobillos. Según los anales históricos, la muchacha era juguetona, divertida y conocedora del arte de la voluptuosidad. ¿La conocemos? Sí. Se llamaba esta chica, la desconocida, ¿no? Luisa Julia de Melly. Era la hija mayor del barón de Nesle y tenía la misma edad que el rey. Acá dice 22 años. Tenía la misma edad que el rey. ¿Cómo 22 años? Sí. Se murió ya. Claro. ¿En qué momento? Claro, ¿en qué momento? Claro. ¿Cómo era Napoleón? Era un señor de 35 años. Comienza la biografía en 1012. ¿Cómo va a empezar? Bueno, Fleury fue quien la había llevado a la cena a esta chica, y no había sido de modo tan inocente. Podría decirse que razones de Estado lo llevaron al cardenal Fleury a
a presentar a aquella muchacha tan hermosa en la corte de Luis XV. Sabiendo que el rey tomaría un amante más tarde o más temprano, prefirió acelerar el asunto y meter en la cama real a una mujer incapaz de ponerlo en peligro a él y a los asuntos de la corte. Además esperaba que la muchacha ocupara todo el tiempo del rey para poder continuar el mismo Fleury dominando los asuntos públicos de Francia. Parece que Luis XV era en su juventud muy tímido. Cuando se gestó el primer encuentro con esta chica, el rey saludó con la cabeza, hija de Melly, no dijo una palabra y se fue completamente sonrojado a sus aposentos. Salió corriendo. El segundo encuentro fue parecido. Luisa Melly lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció en un sillón sin moverse durante 4 horas. No iba. Entonces un ayudante se acercó al rey, lo tomó por las axilas y lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mena. Golpeó la puerta y cuando Luis apareció, los presentó y pidió permiso para rajarse. En fin, se hicieron amantes, Luis y Luisa. Las relaciones fueron secretas durante 3 años. Pero una noche de 1736, mientras un ayudante guiaba a Luisa de Melly a los aposentos del rey, a ella se le salió el velo con el que se cubría la cara y 2 damas de la corte la divisaron y la reconocieron y al día siguiente se había enterado todo el mundo. Y se enteró también la reina. La pena de María Leczinska fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, pero no hubo respuesta. Siguió suplicando y al cabo de un tiempo no suplicó más. La reina quedó embarazada y esperaba que el nacimiento del nuevo hijo la reconciliara con su marido, pero no sucedió. Cuando le preguntaron a Luis cómo se llamaría la niña, el rey respondió, Madame Última. Y así fue. El rey abandonó toda reserva y empezó a pasearse oficialmente ya con su favorita, la señora de Melly. Y esto era lo que esperaba justamente el cardenal Fleury. Una noche fue a reprochar severamente a Luis XV por pecar de esa manera. Y el joven monarca, que estaba tan enceguecido por su querida, dijo con cierta lucidez, os he abandonado el gobierno de mi reino. Espero que al menos me dejéis a mi amante. El cardenal bajó la cabeza y se marchó con aire afligido, pero el rey acababa de otorgarle poder absoluto. Y así ejerció una autoridad implacable durante 6 años. A Luis no le fue muy bien con la señora de Melly, pero después de conocerla a ella le empezó a gustar este asunto y se entregó a toda clase de excesos. Estaba lo que se denominaba presentarse para gabinetes, que eran las frecuentes invitaciones que hacía el rey para participar en simpáticas orgías. El rey armaba unas orgías, que para qué te voy a contar, ¿no? Y la invitación, te venían a invitar, y decía, venía un funcionario y decía, preséntese al gabinete. Presentarse al gabinete. Como una contraseña. Imagínense, ¿no? Es un buen comienzo para una canción. Preséntese al gabinete. Cualquier poesía que empiece así tiene que ser estupenda. A ver cómo era, cómo es esta. Preséntese al gabinete, ¿no? Preséntese al gabinete, le vengo a comunicar. Le vengo a comunicar que allí se suelen armar orgías de la gran 7, que asista este banquete ha de ser muy perspicaz y no ha de alterar la paz haciéndose el importante. Se entra por adelante, pero también por atrás. Había muchos payadores. Claro. El payador en las orgías es maravilloso. Porque antes vio como en las domas de televisión o eso que el payador narra lo que está haciendo el jinete. Claro. Y el caballo corcovea, y ahora ya están corcoveando debajo de la ramada. Bien.
Bueno, al rey le gustaba esta favorita, Luisita Melli, pero no estaba muy enamorado y no era muy agradecido ni generoso. Entonces, le hacía unos regalos de porquería. Cada tanto le daba un poco de guita, pero poca. Así que pues, la pobre Luisita de Melín andaba con la ropa remendada, hecha una crota, y como no sabía hacer intriga, no conseguía nada, no reclamaba nada. Su propio séquito, el séquito de compañeras, se burlaba de ella. Luis XV la trataba con demasiada desenvoltura, la trataba como un marido, va. A fines de 1737, Luis, que no perdía una sola oportunidad, se contagió la viruela por encontrarse con la hija de un carnicero que se recuperaba de la enfermedad. Lo curaron con emplastos de pepinillo y fricciones de babosas trituradas. A finales del 38, ingenuamente, la señora Emily llevó a la corte a su hermana, no a la suya, Rolón, no, a la hermana Sonia. de ella, que se llamaba Paulina Felicidad, que era 10 años mayor que ella. Craso error. Luis XV la enamoró y se hicieron amantes. Un día de carnaval del 1739, Luis apareció vestido de murciélago y ella de pastora. Qué lindo, ¿no? Sí, Batman parecía. En 1741 Luis XV tuvo un hijo con Paulina, que fue conde después, ¿no? La favorita no tuvo suerte. Se apoderaron de ella unas terribles fiebres que la fulminaron. Y Luis entonces tuvo un gesto hermoso. Para que no la molestara ningún ruido, cubrió de paja todo el camino del palacio, todos los caminos del palacio, y ordenó vaciar las fuentes para que el ruido de las aguas no perturbara a la enferma. Bueno, finalmente resultó un verdadero caballero, ¿no? Pero la pobre se murió. Muy caballero, muy pobre caballero, pero ella se murió. El rey experimentó un pesar inmenso, cerró los 4 cortinajes de su cama y lloró un día entero. Y entonces... pero la que murió era Paulina. Sí. No Luisa. la anterior. Con razón lloraba. Bueno, entonces después volvió otra vez, no con la otra. Qué cosa, ¿eh? A rey muerto. Bueno, en el otoño de 1742, Luisita de Melí se creyó lo bastante poderosa como para ocuparse de la política y le interceptaron una carta en la que hablaba del papel que ella cumplía a la señora del rey, a la propia María Lechinska, ¿no? Fue desterrada, entró a un convento y murió a los 41 años de edad. Estas son las historias de juventud de Luis XV. En general nosotros conocemos y hemos hablado mucho de las de su madurez y aún las de sus últimos días, que son las más famosas, ¿no? El collar de la Pompadour, toda esa gente. Estas no. Lo que pasa es que Luis XV se fue convirtiendo en un degenerado con el tiempo. Entonces, claro, a los 20, 30 años no era tan gracioso. Pues sí. Pobre, me dio lástima Luisita. Pero ¿a quién se le ocurre traer a la hermana a la corte? A mí no me da lástima, no comparto su lástima, Alejandro. ¿Por qué? Y lo conoce de una manera muy particular, digo, ya conoce las reglas del juego. O sea, le iba a tocar más tarde o más temprano ser sufrir pasivamente aquello que ella había realizado de un modo activo y que le había hecho sufrir a la amiga Lechinska. Sí, pero son los riesgos de estas cosas. Algunas favoritas de Luis XV y de otros reyes fueron mucho más astutas, y viendo que los reyes eran insaciables respecto de sus queridas, se las conseguían. Y entonces se perpetuaban en el puesto de favorita solo porque le conseguían minas. Es como si uno tuviera una novia titular que se encargara únicamente de conseguir minas nuevas. No, déjeme de broma. No hay derecho. O sea que yo estoy absolutamente en contra ¿De qué? de ese procedimiento. Lo que pasa es que el lugar de favorita parece el lugar del viejo de la montaña, ¿no? Era aquel que era ocupado por asesinato. Claro. Y es así. Como vienen asesinando... Pero si bien se mira el lugar de novia, de novio, de amante, es un lugar al que se accede por asesinato del anterior y el que se abandona por asesinato de uno mismo. Uno entra y desaloja al novio anterior, sumiéndolo en el olvido, en el ostracismo y a menudo en el desprecio. Y uno se burla cuando desplaza al antiguo novio, no es que se burle, pero lo mira con cierta conmiseración y dice, nada, esta andaba con él. Hasta que viene otro y es uno el que recorre...
ese camino de valijas arrastrándose. ¿Y qué peligroso puede llegar a ser esto de la pasión, del amor, Alejandro, cuando invade la persona de un hombre con poder, ¿no? Yo pienso en el rey que distraído con su amor dejaba el poder y el gobierno de su nación en manos de otro. Pienso en estos hombres que, apasionados por la ambición, tenían otras cosas siempre atrás del pueblo. Y la dedicación va entonces para el pueblo de Francia, Alejandro, y para todos los pueblos del mundo que a veces sufren de las pasiones y las ambiciones de sus reyes. Bien. A mí me cae simpático, a pesar de todo, el cardenal de Fleury, ¿no? Por lo menos trataba de trabajar por el bienestar de Francia. Pero, no lo sé. Pero le jugaba las cartas en vez de educarlo. Pero ahí después de todo tiene algo de tierno, ¿no? Que un maestro, renunciando a la geometría, a todas las disciplinas del trivio, se encargara de enseñarle el chinchón. Enseñaba a barajar, ¿no? Bueno, también quisiera dedicar esto a todas las jóvenes del mundo de pupila viciosa. Aquellas que al mirar ya están prometiendo un pecado, y la promesa de un pecado ya es pecaminosa.